necesito estar contigo. Enamórelo, gloria a Dios. Enamore a su Dios. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia, sí, Señor, y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito, sí, Señor, te necesitamos. Él es la agua de vida. Necesito que salga de lo profundo de su corazón. Necesito más. Y quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Contemples tu hermosura. Necesito estar, sí, Señor. Necesito adorar. Oh, sí, quiero estar en tu presencia, sí, mi Dios, y poderte contemplar, necesito estar contigo. Póngase de pie, vamos a recibir a la predicadora de esta noche, nuestra hermana Génesis León, hermana en Cristo, pero de una vez le digo también que es mi hermana en la carne. Le vamos a pasar el tiempo. Ponga su copa hacia arriba para que usted empiece a recibir la bendición de Dios. Dios le bendiga. Amén, que el Señor les bendiga en este día. ¿Cuántos están contentos, amén, de estar en la casa del Señor? El Señor ya tiene la tierra lista, amén. Él se movió de una manera sobrenatural y como podemos ver que el Señor está hablando a su iglesia en la profecía. Le doy las gracias al pastor y a la pastora por el privilegio tan inmenso, la responsabilidad. Créanme que cuando el Señor me llama a hacer esto, yo con mucho temor y temblor, porque yo voy a dar cuentas de lo que yo hable a su pueblo en este día, lo que Él ha puesto. Pero ahí como usted está, si me puede acompañar rápidamente al primer libro de Reyes, y vamos a estar leyendo en el capítulo 19. Gracias, Señor, te damos en este día, Señor. Y el tema de este día es despertando a los valientes. ¿Cuántos son valientes aquí? Amén. Un espíritu de valentía, amén. Vamos a ir a la palabra del Señor en este día, y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Del 19 vamos a leer del 1 al 5, pero vamos a recorrer con el tiempo todo ese capítulo, amén. Dice la palabra del Señor: Acab dio a Jezabel la nueva orden de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diga conmigo, un mensajero, y ese mensajero era un mensajero de tinieblas, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos.
Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. El 4. Y él se fue por el desierto. ¿Dónde se fue? Por el desierto, un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Diga conmigo: se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde usted está. Levante su mano y proteja mi vida. Ore por mí, Señor, en este día, Señor. Me remuevo yo, Señor, y que tu Espíritu Santo hable en esta hora, Señor. Que toda palabra que salga de mi boca, Señor, des fruto, Señor, a su tiempo. Y que en este día, Señor, se despierten los valientes, los cuales tú has llamado. Todo aquel que está dormido, Señor, profundamente en este día será levantado por tu ángel, Señor. Yo te doy gracias y te honro a ti, Señor, y me remuevo yo, y que seas tú usando mi boca en este día, Señor. Te agradezco en este día y te damos gloria y alabanza. Amén y amén. Puede tomar su asiento ahí donde usted está. Aleluya, qué bello es el Señor, amén. Cuando pensamos en los valientes, ¿qué es un valiente? Amén. Dice la palabra del Señor que Josué era uno de ellos. El Señor le dijo: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Aún en el desierto, aún en la cueva donde entró Elías. Ahorita vamos a leer lo que pasó con este profeta de Dios. Amén. La palabra valiente en este día significa Gibor. Jehová Gibor es Dios fuerte, pero también esa palabra describe a un guerrero. Esta palabra describe a un guerrero distinguido por su fuerza y su valentía. Amén. Gracias, Señor. Ahora en este día quiero que usted piense en la valentía de tal vez cualquier persona en la Biblia. Hubo también David, que él se enfrentó enfrente de un gigante, el cual él sabía que el Señor le iba a ayudar, porque él ya había vencido al león y al oso. Amén. En el nombre de Jesús, en el nombre de Dios de los ejércitos. Amén. Cuando pensamos en los valientes, pensamos en los prodigios, en los milagros, en todas esas virtudes de un valiente. Pero en esta historia yo pude ver a un valiente que estaba desanimado. Una palabra de una mujer que era Jezabel. Yo quiero hablarle un poquito de ella. Así como decía mi hermana Lorena el sábado, que estos espíritus solo se cambian de traje, son los mismos. Ellos gobiernan en este día, en este tiempo. Amén. Dice aquí que Jezabel era una reina de origen fenicio, que era cananea. Amén. Dice que restableció, mire lo que hizo, reestableció culto a los dioses paganos. Si podemos ver, eso es lo que está pasando ahorita. Muchas gentes están adorando a otros dioses, olvidándose del Dios vivo. Hacían altares a Baal y a la diosa Sera. Baal significa el dios de lluvia y fertilidad, los cuales eran 850 profetas, los que él venció. Él tuvo una victoria muy grande antes que esta palabra pasara, antes que el enemigo viniera a poner el temor, porque el enemigo lo primero que va a hacer es lanzarle una palabra, y esa palabra puede ser en el doctor que le diga: mira, tú estás enfermo. Y esa palabra nos va a desanimar, nos va a encuevarnos. Amén. Como Elías.
Pero en este día yo quiero que tú tomes esta palabra y te la lleves, mi hermano. Ese es mi deseo, que el Señor me habló a mí primeramente. Y yo me puse a pensar cómo un profeta venció a 850 profetas falsos de Baal. Como un profeta, qué valentía tenía este hombre. Y me confirmaba el Señor la palabra aún con el pastor Walter, que él habló de Elías y cómo él empezó a hacer un altar. Y este altar simbolizaba que él iba a nuevamente reconstruir el altar que los Baales habían hecho. Se habían olvidado. Ellos miraban y sabían el Dios que tenían. Ellos sabían que ese Dios era grande y poderoso, mas todavía decidieron hacer lo malo en los ojos del Señor. Y viene el profeta Elías y él mata a todos estos profetas falsos. Él es el único que quedaba, dice la palabra. Y mira qué interesante, que él era el único profeta que quedaba en ese tiempo. Y esta mujer, que es un espíritu inmundo que se mueve en las iglesias, se mueve en los hogares, se mueve en las escuelas, se mueve en todos los lugares. Esta mujer envió una palabra de persecución a su siervo. Esta mujer mandó a un mensajero, lo que me dice que ella no puede enfrentar a un profeta. Ella tiene miedo. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra que todos los demonios tienen que someterse a la autoridad del Dios vivo. Y aún ella dice que ella mandó a un mensajero para mandar esa palabra a Elías. Lo mandó al desierto para huir por su vida. Después de vencer, de tener esa victoria, también fue él el que dijo: no va a llover por mi palabra, y no llovió. Mire el poder de un profeta, de un hijo de Dios, de un pastor. Mire la palabra, la autoridad que tiene nuestra boca. Amén. Y me impactaba tanto como el Señor, yo me deleitaba en esta palabra. Dice que esta mujer tenía costumbres exageradamente libertinas, que es lo que estamos viviendo ahora. Esta mujer usaba su boca para maldecir, para paralizar ministerios y metiendo miedo y temor. A veces decimos: ¿por qué tengo tanto miedo? ¿Por qué tengo tanto temor de hablar? ¿Por qué tengo tanto temor de hacer lo que el Señor me ha llamado a hacer? ¿Por qué estoy siendo cobarde? Amén. ¿Alguien aquí se ha sentido así? Yo sí. Yo me he sentido sin fuerzas. He sentido esconderme. He sentido correr y nunca regresar, porque el camino del cristiano no es fácil. No es fácil servirle al Señor. Y el Señor me hablaba en esta palabra y me deleitaba yo, porque aunque el enemigo venga a tratar de temorizarnos, a tratar de parar el ministerio, a que tú nos sirvas con amor, tal vez el enemigo te está diciendo que tires la toalla, que no vale la pena. ¿Por qué vas a servir si no te van a agradecer? Pero no necesitamos servirle al hombre. Nuestro compromiso es con Dios. Nuestro compromiso es con el Señor. Y nosotros, lo más grande es que vamos a dar cuentas, mi hermano. Yo voy a dar cuentas del talento, de lo que Dios me dio a mí. Y eso a mí me preocupa. Yo puedo imaginar la frustración de Elías, la tristeza, la soledad que él vivió, porque cuando vemos a profetas, nosotros solo vemos lo lindo. Solo vemos que el pastor, que el profeta profetiza. Solo vemos que está bajando el fuego del cielo. Pero no vemos el sufrimiento. No vemos la soledad. No vemos el dolor. No vemos el proceso.
Y así nos pasa. A veces nosotros no queremos pagar el precio porque es difícil, no es fácil servirle al Señor. Yo quiero darle esto en este día. Dice que él fue encontrado dormido y vino un ángel y le despertó y le dijo: levántate y come. Y la palabra dormido significa estar en un sueño profundo. Un espíritu dormido representa muerte espiritual, conformidad, mediocridad, miedo, pasividad, cobardía y temor. Todo lo contrario. Él estaba experimentando lo contrario por una palabra que fue dada por esta mujer. Amén. Pero vamos rápidamente al 6, ahí mismo, y dice: entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió ¿a qué? A dormirse. Usted pensaría que vino un ángel del cielo, le dio comida y que él hubiera dicho: voy a ir. Pero se durmió otra vez. Y yo me ponía a ver y decía: ¿por qué Elías se durmió? Nuevamente el Señor le proveyó la comida, porque la comida, ¿qué es? La palabra de Dios. Si lo ponemos en esa perspectiva, que vengamos, comamos la palabra de Dios, vengamos a un servicio, comamos, nos llenamos, pero nuevamente nos dormimos. Espiritualmente nos metemos en ese sueño profundo. Amén. El 7 dice: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate, Elías, y come, porque el largo camino te resta. ¿Cuántos de nosotros se nos hace largo este camino? ¿Cuántos de nosotros caminamos por el mundo y queremos parar el ministerio, queremos parar el propósito, queremos correr porque es muy difícil? Pero el Señor, fíjese que es tan grande que aún en el desierto, aún en ese lugar nos provee comida. Él nos ama. Y usted pensaría: pero el Señor, ¿por qué no estaba enojado tal vez con él? ¿Por qué no se molestó? ¿Por qué? Porque Él es paciente. Dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Y Él es paciente con nosotros. Él sabe nuestras debilidades. Él sabe que es. Dice que Elías en Santiago, que él era como nosotros. Dice la palabra del Señor que tenía pasiones también, que él era un hombre de carne y hueso, pero Dios lo había llamado para este tiempo. Dios lo había llamado para pelear, para ser valiente entre todos aquellos. Amén. Y dice aquí, vamos al 8: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido. Esta es la segunda vez. Y si podemos ver, la palabra valiente habla de fortaleza también. Dice: bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Mientras yo estudiaba, la trayectoria que él tomó eran como 400 kilómetros. 40 días le sustentó la segunda comida. Quiere decir, si lo ponemos en esta perspectiva espiritual, si estamos siempre leyendo la palabra, esto es lo que nos da la fuerza. La palabra es lo que nos da la fuerza para poder seguir caminando en este camino de la vida. Amén. Y dice aquí: y allí se metió, pero se metió ahora en una cueva. Dice: donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? El Señor hablándole a él, y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Amén.
se estaba tratando de justificar. A veces nos justificamos y decimos, pero Señor, yo te sirvo, ¿por qué me está pasando esto? Señor, pero yo oro, pero yo te busco, ¿por qué estoy pasando por esto? Tal vez él tenía la razón. Sí, habían matado a los profetas de Dios. Él tenía la razón, pero el Señor le decía otra vez, Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento y el terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. ¿Cuántas veces queremos que el Señor nos conteste rápido? Nos vamos, nos encuevamos, decimos vamos a tirar la toalla, pero necesito que me contestes ahorita. Pero ahora el Señor estaba probándolo. Y dice, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él voz diciendo, ¿qué haces aquí? Nuevamente le está preguntando el Señor, ¿qué haces en esta cueva escondiéndote? ¿No te he llamado a hacer mi voluntad? ¿No te he llamado a seguir? Sé que los tiempos que él estaba eran fuertes y duros, me imagino todo lo que se movía en ese tiempo. Pero Elías tenía un espíritu de valentía como usted y yo. Él tenía un espíritu, el Señor sabía lo que él había hecho. Amén. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces, Elías? Él respondió, nuevamente se justificó, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete. Aquí el Señor le empieza a dar una dirección. Le dice, ve y vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Mire qué hermoso, el Señor sabía que Elías no tenía las fuerzas para vencer a esta mujer. Y levantó a otros hombres, ya había preparado a estos hombres valientes también, que no se habla mucho de ellos, pero sí eran hombres valientes. Jehú y Eliseo, dice, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas, que somos nosotros, amén, que no se doblarán ante Baal y cuyas bocas no lo besarán. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante, él echó sobre él su manto. Él lo cubrió en ese momento, amén. Él cubrió a Eliseo en ese momento. Y dice, entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que no me dejes besar, que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y le dijo, ve, vuelve. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después levantó y fue tras Elías y le servía. Qué hermosa esta palabra. Elías todavía tenía que ungir a estos profetas. Todavía le tomaba mucho tiempo para que él pudiera hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos un largo trayectorio que nos espera todavía? Pero en medio de ese proceso, en medio de esa dificultad, queremos
desviarnos, queremos desanimarnos. Amén. El enemigo usa cualquier estrategia, mi hermano, para desviarnos de la verdad, del propósito de Dios. Él le va a ofrecer otro trabajo, le va a ofrecer más horas, le va a ofrecer muchas cosas, y no es malo el trabajar, no es malo, pero también si Dios ya está proveyendo para nosotros, Él quiere también, tenemos 24 horas al día. Él quiere estar con nosotros, como decía la profecía en este día, deleitarnos en Él. Amén. Habían otros apóstoles que fueron también despertados. Amén. Si podemos ir a Hechos 12:6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Pedro estaba dormido en este tiempo también. Amén. Pero Dios en este tiempo quiere despertar a gente con autoridad. Quiere despertar al reino de Dios aquí en la tierra, padres, a ministerios que puedan hacer su voluntad aquí en la tierra. Amén. Si podemos ir a Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 30. Y es así como Jehú venció a Jezabel. Amén. Dice: vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavio su cabeza, y se asomó a la ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien Zimri, que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinó hacia él 2 o 3 eunucos, y él les dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: id ahora a ver aquella maldita. Mire cómo le dijo: y sepultadla, pues es hija del rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Es así como el Señor pelea por sus siervos. Es así como el Señor pelea por sus profetas. Amén. Que Él manda y llama a otros para que nos ayuden también a vencer. Como Jehú, sabemos que Jezabel también, a ella la identifican como una mujer, era un espíritu, es un espíritu de adulterio. Amén. Y estas cosas pasan. Amén. Pero Jehú supo que él estaba lleno del Espíritu Santo y que él iba a vencerla. Y ya había dicho Elías una profecía sobre cómo ella iba a morir. Amén. Y esta era una victoria que el Señor le había dado. Amén. No solo a Elías. Elías también fue levantado con un carro de fuego. Amén. Y eso me impresiona tanto porque él era un hijo de Dios, era un profeta, pero también se sintió cansado, se sintió débil, se sintió solo. Y tal vez a veces en nuestras vidas los problemas nos hacen huir en vez de ir a Dios, en vez de correr a la fuente que es Dios. A veces corremos por esas palabras de maldiciones que el enemigo manda, esos dardos para que nosotros seamos paralizados. Amén. Pero el Señor es grande y Él nos ama. Aún en ese desierto Él te va a proveer lo que tú necesitas. Aún en ese proceso Él va a proveer, amén, lo que tú necesitas. Amén. Elías fue llevado. Dice aquí: aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Todavía le faltaba mucho por qué recorrer. A Elías le faltaba mucho por qué hacer. Y él dijo: mátame, quítame la vida.
ese es un espíritu de depresión. Ese es un espíritu que vino a Elías. Por eso decimos, como los cristianos no pueden sentirse así, con depresión y tristeza. No, mi hermano, si el profeta lo sintió. Nuevamente son emociones, sentimientos que cada uno de nosotros sentimos. Y en este día yo quiero que usted se lleve esta palabra. Sé que tal vez no es muy larga. Quiero tocar unos últimos puntos, pero quiero que esto se lo lleve a usted en su casa y escudriñe y diga: Señor, cuando esté en esa cueva, cuando estoy en ese lugar, sé tú, Padre, proveyendo, sé tú levantándome, sé tú llevándome al propósito, porque nada podemos hacer sin Dios. Nada podemos hacer sin Él. Y dice que Él habla a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Aunque Elías se sentía triste, en depresión, se sentía solo, abandonado, y lo más grande era que estaba huyendo por su vida, porque lo iban a matar, lo querían matar. Pero a veces nosotros, una palabra nos hace sentir de esa manera. Tal vez son nuestros hijos que el Señor tal vez no los cambia, y no vemos la respuesta, no vemos la salida en ese problema tan difícil que se nos hace para nosotros. Pero el Señor nos dice en este día: levántate y come. Amén. Porque largo camino te resta. Y aunque el camino sea difícil, ¿cómo sería nuestra vida sin el Señor? Póngase a pensar de dónde el Señor nos ha sacado, de lo vil, de lo menospreciado, donde nadie daba nada por su vida, donde nadie daba nada, pero Él mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Ese es el regalo más precioso que tenemos. Pero el Señor quiere despertar a sus valientes, y yo sé que aquí hay muchos ministerios los cuales el Señor va a levantar. No corramos del llamado. Si el Señor te ha llamado a interceder por otros, si el Señor te ha llamado a orar por otros, sigue. No te des por vencido. Si el Señor te ha llamado como evangelista, sigue. No puedes callarte, porque el enemigo quiere ver a sus hijos callados, encuevados, perdidos, solos. ¿Sabe lo que el enemigo hace? Nos quiere traer soledad y nos aísla. Nos tiene ahí solos. ¿Sabe por qué? Nos encueva. Eso es lo que el enemigo quiere hacer con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque alguien que está encuevado no va a orar por su familia. Alguien que está encuevado no se puede levantar ni hacer nada. Alguien que está encuevado no tiene las fuerzas. Y eso es lo que el enemigo a veces quiere hacer en nosotros. Quiere traer esa palabra de maldición. Tal vez, no sé si usted ha sufrido persecución. Yo he escuchado muchas personas que están en sus países y se tienen que venir de allá porque los van a matar. Yo tengo una amiga, su familia, ellos huyeron de Guatemala porque había persecución. Imagínense qué difícil cuando nos persiguen así. Hay persecución espiritual también, la cual los profetas, los hijos de Dios, somos perseguidos, mi hermano. Y eso nunca va a parar. Solo debemos de ser valientes y despertar de ese dormir, despertar y decir: Señor, yo te necesito, despierta, manda tu ángel. A veces el Señor va a poner a personas que le va a venir a decir una palabra de aliento, que le va a decir: sigue adelante. Así como Elías mandó Dios le mandó un ángel 2 veces y le dijo: levántate, come, levántate. Así van a llegar tal vez sus familias, sus hijos. Yo he estado a veces triste y me encierro ahí a veces, y no sé si las mujeres hacen eso, pero yo lloro mucho y después lo dejo ahí, me levanto y sigo. Amén. O en el baño cuando se están bañando. Yo no sé dónde usted llora. Me ha pasado en donde he tenido que ir a mi cuarto y tengo a mi carro y tengo que llorar y gritar, y lo dejo ahí y me voy. Pero eso es lo que el Señor
quiere que no lo tenga adentro. No detenga toda esa tristeza, mi hermano. No detenga toda esa tristeza, ese dolor. Entrégueselo a Él. Cuando nos humillamos a Él es grande. Dice que Él no desprecia un corazón humillado. Amén. Isaías 52 del 1 al 2 rápidamente. Dice: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incursivo ni inmundo. Amén. Esas son las promesas que debemos de recordar cuando nos tentamos así. Que despertemos, que nos vistamos del poder de Dios. También tenemos la armadura, amén, de Dios, que podemos ponernos esa armadura, amén. Cuando vengan esos dardos del maligno, tener la armadura puesta, amén. Te adoramos, Señor. Tú eres digno de alabanza. No nos podemos salir de la voluntad de Dios, porque vamos a fracasar, vamos a sentirnos fracasados, amén. No podemos tirar la toalla por un problema, por una situación, por una palabra, por un diagnóstico. No podemos, amén. No nos podemos también esconder detrás de nuestras justificaciones, porque a veces ponemos nuestras justificaciones, porque entramos en una autocompasión y empezamos a decir: Señor, pero yo te sirvo, ¿por qué me está pasando esto? Y empezamos a quejarnos, y el Señor no quiere que nos quejemos, amén. Dios cumple su propósito a pesar de nuestras debilidades. Recuerde eso. A pesar de que Elías se sentía débil en este momento, aunque Elías se sentía cansado, desesperado, frustrado, con miedo, con temor, el Señor siempre va a terminar la obra que Él empezó. Siempre, amén. Debemos de escondernos y refugiarnos en Dios. Vamos al Salmo 91:1. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Si nos refugiamos en Dios, en esa sombra del Omnipotente, no va a haber nada ni nadie que nos pueda apartar, amén. En este día, mis últimos puntos son: levántate, come. Levántate, come la palabra. Levántate, despierta, porque el largo camino te resta. Todavía tienes que ir a predicarle a esas personas en la calle. Todavía tienes que ir a esas cárceles, amén. Todavía tienes que hablarles a tus familiares de Dios. Todavía tienes. Este es el día en donde el Señor quiere traer ese descanso, ese refugio, amén. Y ahí donde usted está, vamos a adorar a Dios un momento. Vamos a cantarle un cántico antes de cerrar. Si usted quiere, por favor, ponerse de pie. Ya nos vamos a ir temprano en este día, pero espero que esta palabra usted se la lleve en su corazón y que despierte ese valiente que está dentro de usted, ese valiente que tiene sus debilidades, que tiene sus momentos difíciles, amén. Sí, Señor, te adoramos. Danos de beber de tu fuente, Señor, de vida, Señor. Ahí donde usted está, dígale: Señor, pido, Señor, fuerzas. Pon un espíritu de valentía en mí para poder terminar la buena obra que tú poniste en mí. Dame las fuerzas para no caer, Señor, para no encuevarme. Dame las fuerzas, Padre, aún en mi debilidad, Señor. Tu poder se hace fuerte en mis debilidades. Ahí donde usted está, piense y dígale: Señor, perdóname si me he encuevado. Perdóname, Señor, si he corrido del propósito. Perdóname, Señor, si te he fallado. Perdóname en este día, y que seas tú consolándome, que seas tú poniendo un espíritu de Elías, de valentía, Señor, que aún se levantó y terminó ungiendo a los profetas que venían después de él. Gracias te damos, Señor.
dame de beber de tu manantial. Vamos, dile, dame de beber. Yo necesito más, necesito más. Dame de beber de tu manantial, Señor, de tu manantial. Dame de beber y dame de beber. Si usted necesita oración en este día, aquí está el altar. Si usted necesita reconciliarse en este día con Dios, hacer nuevos votos, venga al altar. Aquí está el pastor. Beber de tu manantial, de tu manantial. Dame de beber y dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial, Señor, de tu manantial. Dame de beber de tu agua y dame de beber. Necesito más. Necesito más. Dame de beber de tu manantial, Señor, de tu manantial. Dame de beber y dame de beber. Necesito más. Necesito más. Dame de beber de tu manantial, de tu manantial. Dame de beber y dame de beber. Necesito más. Quiero más. Quiero más. Yo quiero más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más. Oh, quiero más. Yo quiero, dile que ahí Él está. Adórale. Él está aquí. Quiero más. Sí, Señor. Quiero más. Vamos en comunión. Quiero Señor, esta vida, Señor. Mira, Señor, que en
está aquí, Señor, yo te pido que seas tú bendiciéndola, Señor, en este día, Señor. Te adoramos, Señor, te damos gloria por ella, Señor. Oh, gracias, Padre, porque, Señor, tú harás cosas grandes en ella, Señor. Lo creemos, Padre, Señor. Que ella pueda, Señor, sentir tus caricias en este día, Padre. Que tú eres un Dios grande y misericordioso. Oh, lento para la ira y grande, grande, grande. Sí, Señor. Queremos más de ti. Quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más. Queremos más de ti. Yo quiero más de ti, Señor. Quiero más de tu presencia, más de tu espíritu. Te adora mi alma, Señor. Tú eres grande, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Te adoramos. Amén. Gracias. Señor, estamos delante de tu presencia, mi Dios. Te damos gracias por tu palabra que fue dada el día de hoy, mi Dios. Tu palabra que llegó al corazón, lo más profundo de nuestro ser, mi Dios. Yo te pido, mi Dios, que tu palabra también renueve todos los corazones y también renueve la mente del corazón, mi Dios. Yo te pido que tu palabra se quede con cada uno de nosotros. Tú sabes la necesidad de cada uno. Mira aquellos que pasaron, esta joven que pasó, mi Dios. Yo te pido por ella, para que tú, mi Dios, empieces a trabajar en su mente y en su corazón, mi Dios. Que tú renueves y cambies la vida de cada joven, mi Dios. Yo te pido por los jóvenes de esta iglesia, que tú los protejas de todo mal, de todo peligro. Que tu ángel acampe alrededor de ellos y los defienda, mi Dios, y que los cubra con tu sangre. Los pensamientos, mi Dios, lo que el enemigo quiere tirar en la mente y en el corazón, mi Dios. Cambiar, mi Dios, los principios cristianos. Pero hoy mandamos ángeles de guerra, mandamos un vallado sobre estos jóvenes, para que puedan, mi Dios, seguir adelante y que puedan ser protegidos por tu Espíritu Santo, mi Dios. Yo te pido por cada uno de ellos. Mira a Henry, mi Dios, que lo conoció, mi Dios, también. Tú sabes, tu siervo que lo conoció, mi Dios. Tú sabes el corazón, mi Dios, de él. Tú sabes que la oración que él estaba haciendo por Henry. Oh, yo te pido que en este momento, en cualquier parte que esté, que tu espíritu llegue, mi Dios, y renueve el corazón y que cambie la manera de vivir, y que tú lo hagas un milagro, mi Dios. El alcohol, la droga que lo tiene atado, mi Dios. Pero hoy reprendemos todo espíritu, toda atadura, toda cadena se va en el nombre de Jesús. Porque tu palabra dice que hay poder en tu sangre, hay poder todavía en tu nombre, mi Dios. Y yo declaro una palabra de libertad sobre su vida, y una palabra de libertad sobre aquellos que están pensando suicidarse el día de hoy. Yo reprendo ese espíritu de muerte en el nombre de Jesús, porque hay autoridad en tu nombre, en tu palabra, la autoridad de tu palabra. Yo, mi Dios, digo en este día, mi Dios, reprendo ese espíritu que ha venido a molestar a aquellos que están en el alcohol. Yo reprendo todo espíritu. Yo reprendo y ato todo ese espíritu que ha venido a querer, mi Dios, detener a tus siervos. Aquellos que están en la calle, en el alcohol, en las drogas, en la adicción. Yo reprendo ese espíritu y declaro un espíritu, mi Dios, de dominio propio. Que ellos sean como el hijo pródigo, que se levanten y que tengan sus 5 sentidos y que vengan a tu altar a reconocer que necesitan de ti. Te pido, mi Dios, por aquellos que no han venido a la iglesia, bendícelos de una manera especial. Y mira, también bendice todos estos alimentos que hemos extraído el día de hoy. Yo los bendigo, mi Dios, y gracias porque tú siempre muestras tu misericordia sobre nosotros. Gracias porque has derramado de tu bendición sobre este lugar.
Y te pido, mi Dios, que nos lleves bien a nuestros hogares en el nombre de Jesús, mi Dios. Amén y amén. Y el pueblo del Señor dice: